Amigos, amigas, ¿qué tal? Bienvenidos una semana más a Solidaridad en Teleasturias, el rincón que dedicamos a la actividad de la cooperación al desarrollo, de las organizaciones que trabajan en ese campo. Hoy tenemos con nosotros a una de las organizaciones pequeñas, podemos decir. Tal vez el nombre no es de los que más nos suenan, pero vamos a acercarnos a esta labor que desarrollan desde aquí, desde Asturias. Nos acompaña María Greciet. María, muy buenas. Hola. ¿Qué tal? ¿Cómo estamos? ¿Bien? Bien, sí. Aquí estamos. María Greciet es integrante de una organización que se llama Arcoiris. Eso es. Arcoiris, que no Arcoiris. es de las que más nos suenan. Pero ¿a qué se dedica esta organización? Arcoiris efectivamente es una pequeña organización. Su nombre completo es Arcoiris Educación para el Desarrollo y nos dedicamos, como su nombre indica, también principalmente al tema de educación. Educación formal y no formal, que llamamos nosotros. ¿Formal y no formal? Formal y no formal, efectivamente. Educación, eso quiere decir, trabajamos en cuestiones de educación obligatoria, como quien dice, o educación oficial, y también en cuestiones relacionadas con la educación no formal, que nosotros entendemos para que, para hacerlo un poco más así, que la gente sepa de qué va, habilidades sociales, que la gente sepa moverse un poco en el mundo, o sea, no solo lo que es el aprendizaje, ¿no?, didáctico en sí, sino que desarrollen todas sus capacidades como personas. O sea, hablamos de desarrollo humano. Conocimientos no regalados, digamos, ¿no? De la Efectivamente, tú lo has educación dicho, eso es. Y que son enfocados, pues eso, a comunidades, en este caso, del sur. Eso es, sí, nosotros somos una ONG de desarrollo y, por tanto, nuestro trabajo principalmente se desarrolla en el sur. Tenemos también muy presente la educación para el desarrollo, que nosotros hablamos de este tipo de educación, la educación que haríamos aquí, o sea, o la divulgación de lo que es la necesidad de que el mundo sea solidario, de que el mundo sea igual para todos, de que todos tengamos las mismas posibilidades. Y entonces intentamos difundir un poco toda esa idea entre la gente aquí. O sea que también hacéis proyectos de cara al interior, digamos. Eso, bueno, esa parte la tenemos un poquito promover la abandonada porque accesibilidad somos muy poca gente. Estamos 15 personas, 12, 15. Entonces, en principio, nuestra labor mayor se centra en los proyectos, efectivamente. Sí, pero bueno, de vez en cuando asistimos pues bueno, a medios de comunicación o damos charlas en los colegios. Cuestiones de este tipo. ¿Es más complicado trabajar siendo una organización pequeña o a lo mejor permite controlar más de cerca los proyectos que se hagan? Bueno, pues hacer a lo mejor menos cosas, pero hacerlas, digamos, con un mayor control. Sí, efectivamente. Yo creo que es fácil, ¿no?, hacer un seguimiento de nuestros proyectos, relativamente fácil, porque son una docena de ellos y entonces pues son como algo muy nuestro, ¿no?, que además, en la medida que podemos, pues siempre hay una persona que se desplaza allí para conocerlos, ver cómo van, recibir los aportes de la gente de allá, ¿no?, que nos parece también un elemento fundamental, tener muy en cuenta cómo quieren orientar sus proyectos, porque en realidad son de ellos, ¿no?, la gente que vive en condiciones que todos sabemos no son las que deberían ser, ¿no? ¿Cómo nació Arcoiris? ¿Por qué se puso en marcha? ¿Por qué Arcoiris? ¿Por qué Arcoiris? Pues Arcoiris nació antes del año 1990, o sea, nació en 1990 como ONG seria, como quien dice, oficialmente. Pero la labor de Arcoiris se remonta varios años atrás. Y todo empezó con un grupo de personas asturianas que se desplazaron a Malawi. Allí ya trabajaban otras ONGs y otra gente, en concreto, por ejemplo, estaban Médicos del Mundo. Y entonces, ante una serie de necesidades vistas, no les quedó otra opción, ¿no? Fueron gente con unas inquietudes ya y muy solidaria. Y bueno, la fundadora de nuestra ONG es Solina Riaño. Entonces, en realidad, ella y otra gente, vamos, que ahora mismo no voy a dar todos los nombres, pero ella fue la que movió el asunto y hasta aquí hemos llegado. Ya desde ese entonces, inicio se tenía ya presente el tema de la educación, ¿verdad? Sí, la educación muy presente. Allí principalmente se vio toda la problemática de África, algo terrible, ¿no?, hoy en día. Pero en aquellos años ya empezaba, ¿no?, todo el tema del SIDA, el hambre, el 42% de los... O sea, hay 42 millones de personas, perdón, en el mundo seropositivas y el 70% de esas personas están en África y en concreto es Malawi, Tanzania, Kenia, Uganda, bueno, hay varios países y uno de ellos es Malawi.
Entonces es un problema que atenaza a toda aquella sociedad y que está produciendo verdaderos estragos. Mientras estamos hablando, precisamente teníamos ocasión de ver algunas fotografías que nos habéis traído de la labor de Arcoíris, y ahora tenemos además un vídeo que precisamente ilustra el trabajo que realizáis en este país, en Malawi. Efectivamente, esto que vemos ahora es el hospital de Malale, donde hay un centro nutricional en el cual precisamente el año pasado se ha creado un comedor porque allí iban madres con niños totalmente, o sea, van madres, se atiende a madres con niños totalmente nutridos, llevan incluso a sus hermanos. Gran parte de las familias están afectadas por SIDA. Bueno, lo de África es tan tremendo que ponernos ahora a contarlo es terrible, ¿no? Porque la vida de estas personas está llena de funerales, o sea, se les mueren tíos, parientes cercanos, conocidos. Entonces es un auténtico drama. Y aquí en este vídeo vemos a los niños esperando que se les atienda. Lo que decimos, aparte de hospital, es comedor. O sea, tienen una zona de comedor, otra asistencia sanitaria. Antes los niños tenían incluso que comer en el suelo, por los pasillos, rodeados de polvo, de mosquitos también, con la posibilidad de otro tipo de enfermedades, ¿no? Que muchos de ellos también, ¿no? Tienen malaria y... Bueno, es difícil contarlo todo, ¿no? En cuestión de minutos, pero la situación es realmente dura. Y entonces, bueno, yo creo que en este sentido, en Malawi se han hecho cosas, ¿no? Entonces tenemos el hospital de Malawi, hay en Chesi también un centro de atención a niños huérfanos. Y bueno, te puedo seguir contando de Malawi o de otro sitio, ¿no? Dícete que en Malawi me pierdo. ¿Cómo hacéis precisamente para pues conseguir los fondos al final que se traducen en una iniciativa como esta? Bueno, pues como la mayoría de las ONGs, bueno, tenemos fondos que aportan socios y bueno, gente que quiere colaborar en definitiva. Y después también, claro, funcionamos con subvenciones, principalmente subvenciones de los ayuntamientos. Casi todos los ayuntamientos asturianos más fuertes están poniendo su granito de arena. El Principado de Asturias también. Y bueno, también ha habido en ocasiones esporádicas ayudas de otros ayuntamientos, de Andalucía, por ahí también tenemos una pequeña sede de la Caixa. Entonces, bueno, pues así es como sacamos las cosas adelante. Malawi, digamos, es un sitio un poco emblemático para Arcoíris por haber sido donde se originó la ONG, pero hay otros lugares del mundo, ¿no?, donde también lleváis a cabo este trabajo. Sí, efectivamente. Bueno, Malawi es un poco como la estrella, bueno, por decirlo de alguna manera, ¿no?, a pesar de lo sombrío del tema. Trabajamos también en África, en otro país que es Uganda, y hemos trabajado también en Senegal. Bueno, voy a centrar un poco en los proyectos de este año, o sea, principalmente Uganda y Malawi, y también tenemos proyectos ahora mismo en Latinoamérica. Y dentro de Latinoamérica, pues en América Central estamos en Panamá, en México este año ya no, aunque hay posibilidades de volver. Y después en la América Andina también trabajamos en Colombia, en Perú y en Bolivia. Este año, vamos, si no me olvido de ningún país, yo creo que son esos en los que estamos intentando hacer algo. Las que acabas de citar están especialmente afectadas y sacudidas, ¿no?, por problemas de pobreza. De hecho, tenemos otras imágenes que nos habéis traído al respecto, ¿no?, sobre Perú. Sí, efectivamente. Bueno, estas son imágenes de la sierra, que en la sierra la ONG con la que trabajamos se llama Tierra de Niños. Y bueno, están empezando a trabajar allí, pero ellos principalmente se centran en la zona, es el cono sur de Lima. Nosotros, no sé si por casualidad o bueno, en parte porque es nuestro objetivo, ¿no?, solemos ir a zonas marginales, muchas veces aledaños de ciudades. Y trabajamos eso con gente joven, principalmente con niños o con jóvenes en situaciones de marginación social, ¿no? Son pues sectores abandonados, cercanos a lugares ricos, si se quiere, la mayoría de ellos, pero que están viviendo situaciones de auténtica miseria. Entonces, por ejemplo, en Perú, en Lima, pues en el entorno de Lima es una zona
cercana y en la que hay, yo no recuerdo ahora mismo el nombre, se me acaba de ir, lo siento, Bueno, no te preocupes. pero bueno, es una zona muy cercana a Lima, donde hay pandillas de chavales jóvenes con muchísimas capacidades, pero que por circunstancias de la vida se han visto envueltos en situaciones de marginación, de violencia, y entonces han creado pandillas, y en esas pandillas, bueno, pues hay de todo, ¿no? O sea, viven de la droga, no acceden a la educación como debieran. Entonces nuestra labor allí, bueno, la labor de Tierra de Niños, nosotros simplemente les apoyamos y hacemos lo que podemos desde aquí, es tratar de entrar en esos ambientes, de acercarse a esa gente joven y que esa gente joven vean que tienen otras oportunidades, que tienen unas capacidades que pueden desarrollar. Entonces, entre esos jóvenes hay muchos que son líderes, son los que mueven esas pandillas. Nuestra labor se centra principalmente en esa gente, ¿no? Gente que tiene mucha capacidad de liderazgo, por ejemplo, y entonces son gente que después con una formación, se trata de acercar en una segunda parte, ¿no? Después del acercamiento, una formación formal y no formal, como decíamos, obtienen un aprendizaje no solo de cuestiones regladas, ¿no? Bueno, adquieren esa formación humana que esa formación humana, también, ¿no? Eso también, sí, adquieren unas habilidades sociales, descubren sus capacidades, sus potencialidades, y entonces, bueno, pues en esas estamos y están allá, ¿no? En hacerles ver, ¿no?, que hay otras posibilidades, que además ellos pueden ayudar a sus propias familias, que pueden sacar adelante a zonas que están deprimidas, o sea, pueden cooperar en el desarrollo local y que, bueno, que eso les va a dar, ¿no?, una satisfacción. Aparte que aprenden a disfrutar en cuestiones, por ejemplo, culturales, ¿no? Tienen cursos de arte, se les enseña cuestiones relacionadas con temas de salud. Y bueno, yo creo, ¿no?, que es una forma de que estos chavales, pues eso, salgan adelante, ¿no?, y sean felices y se den cuenta de que ellos también pueden cooperar a que ellos, su gente y el mundo sea mejor. Sacarles ese cúmulo de circunstancias desgraciadas, ¿no?, para que puedan tener otras miras, otros objetivos, y a partir de ahí ellos mismos incluso servir de ejemplo, ¿verdad?, eso es, sí, a otros chicos. Y de momento el resultado además está siendo muy satisfactorio. Sí. Y la gente que está trabajando allí, bueno, en todos los proyectos, todas las contrapartes con las que trabajamos y a las que apoyamos, son gente muy eficiente en general, ¿eh? Y entonces es gente ilusionada con el tema, que cree en la persona y que luchan de verdad, o sea, están metidos en la vida de estos chavales como si fueran ellos, o sea, y lo que te digo, eso da una satisfacción increíble. Qué importante herramienta la educación, ¿verdad?, para combatir precisamente todos estos problemas, todas estas lacras de la humanidad que... Eso es, sí, yo personalmente, pienso que es la llave maestra, ¿no?, para sacar adelante este mundo. La educación en valores, no solo allí, sino aquí, o sea, veo que podemos hacer una gran labor, a veces decimos, bueno, es que no hacemos nada, pero sí se hace, o sea, yo creo que un poco es mucho. Y entre la gente que conocemos, los niños, nuestros hijos, nosotros podemos hacer muchísimo. Estamos viendo cómo continuamente en televisión los bombardean con imágenes violentas, es una auténtica catarata, ¿no?, de guerras que les entran por los ojos. Aprenden a matar con los videojuegos. Entonces estamos creando una sociedad conflictiva, una sociedad difícil. Y yo creo que educar en valores es esencial. Educar para la paz, educar en los derechos humanos, dar una educación medioambiental. Todo eso tiene una trascendencia enorme que ahora no vemos, pero que si estuviéramos en ello, pues a la larga redundaría en un mundo espléndido, ¿no? Sí. Ojalá, María, con labores como las que desarrolláis en Arcoiris, eso vaya convirtiéndose cada vez más en una realidad, menos en una utopía, que hoy por hoy casi pues estamos moviéndonos en ese límite.
Muchas gracias por habernos acompañado, por haber compartido con nosotros esa labor que desarrolláis desde Arcoiris e invitarte a que vengas algún otro día por Solidaridad a contarnos más cosas, porque además es una pena, nos trajiste cantidad de fotografías y de cosas que no hemos podido ver, pero que habría sido un auténtico placer, desde luego, comentar contigo. Bueno, pues cuando quieras, aquí estamos. Muy bien. Y bueno, comentar también que si en algún momento queréis echar un cable, alguien quiere echar un cable, ponerse en contacto con nosotros, igual que con cualquier otra ONG de desarrollo, pueden acercarse o mirar la página web de la coordinadora, donde casualmente estoy ahora trabajando, y allí pues pueden encontrar información. Lo digo porque nuestra ONG no tiene de momento web, trabajamos en ella, pero allí les daremos información de todas las ONGs que trabajamos y que intentamos ser una piña para poder pues hacer funcionar todo este mundo que en definitiva es algo muy nuestro y que a todos nos interesa sacar adelante, ¿no? Claro que sí. Muchas gracias, María. Bueno, gracias a ti, Manolo. Vamos a hacer una breve pausa. En unos instantes estamos de nuevo con todos vosotros y con vosotras. Un repaso rápido a cosas del fin de semana relacionadas con estos asuntos de la cooperación al desarrollo. El Grupo Tercer Mundo Cáritas Yaranes organizó las jornadas solidarias cuyo lema era Guatemala, tu ayuda más sus productos es igual a su futuro. Su objetivo pasaba por recaudar fondos para financiar proyectos de desarrollo en ese país sudamericano. El director de la Agencia Asturiana, de la Agencia Asturiana para la Cooperación al Desarrollo, Rafa Palacios, destacó la necesidad de ayuda que tienen estos países y espera que jornadas de ese tipo, iniciativas como esa, sigan celebrándose. Las jornadas se han desarrollado a lo largo de todo el fin de semana con representaciones teatrales y competiciones deportivas. Para el último día han abierto un mercadillo, una exposición de artesanía y una muestra de pintura. Una comida solidaria y una conexión por internet con Guatemala son otras de las actividades previstas. La Agencia de Cooperación al Desarrollo ha financiado la mayor parte de las jornadas y ha destacado la labor de este colectivo para ayudar a Guatemala. Si queremos que la cooperación se desarrolle, que la solidaridad aumente, que la defensa y promoción de los derechos humanos esté pues en la hacienda y en la cartera de todo el mundo, pues esto ya es imprescindible. Nosotros, y un apoyo pues económico, cubriendo algunas de las necesidades para organizar estas jornadas, pero también, y a la vez, lo más importante, pues dar todo el apoyo pues político también a todas las ONGs, a todas las organizaciones que están peleando, llevando a las personas, sacando a las personas a la calle. El Grupo Tercer Mundo de Cáritas de Yaranes envió 17.200 euros en el año 2004 a Guatemala, que se destinaron a la compra del terreno para una cooperativa. El mismo grupo gestionó a través de la Concejalía de Cooperación Internacional del Ayuntamiento el envío de 12.214 euros que se utilizaron para la compra de 2 vehículos para sendas cooperativas. Bueno, pues mientras eso pasaba en Yaranes, en Avilés, y como bien sabéis, porque lo contamos aquí en Solidaridad hace una semana, en Oviedo, el día 24, se desarrollaba la fiesta de la solidaridad, este año bajo el título Un día para la esperanza, dedicada a millones de personas del sur que viven, o más bien malviven, de la agricultura, como los campesinos, por ejemplo, de Burkina Faso, que era el ejemplo que nos ponía en este caso Intermón Oxfam en esa fiesta de la solidaridad. Una fiesta que comenzaba a primera hora de la mañana en la plaza del Ayuntamiento betense y que se prolongaba durante todo el día. Allí, pues quienes tuvimos ocasión de acercarnos, pudimos conocer de cerca el trabajo de Intermón Oxfam en proyectos de desarrollo y ayuda humanitaria, descubrir cosas como el comercio justo, informarnos de las campañas de Intermón Oxfam y participar en juegos como Sembrando Esperanza. Debate interesante y complejo. Estamos hablando de otro asunto, el que propone Médicos Sin Fronteras en un informe llamado A la sombra de las guerras justas, el orden internacional y la acción humanitaria. Se plantea la colisión entre los objetivos que desarrollan, por un lado, los gobiernos en sus intervenciones internacionales y, por otro, los objetivos de la ayuda humanitaria que desarrollan las organizaciones no gubernamentales, las ONGs, pues en esos mismos conflictos y escenarios. Es una relación difícil que Médicos Sin Fronteras propone que se separe, es decir, que las organizaciones se dediquen a lo suyo, a la ayuda humanitaria, y los gobiernos a sus cosas.
El papel diferenciado de organizaciones humanitarias y gobiernos es objeto de estudio en la última publicación de Médicos Sin Fronteras, a la sombra de las guerras justas, el orden internacional y la acción humanitaria. Un texto que defiende la independencia de la labor de las ONGs en los escenarios de los conflictos frente a los objetivos políticos de los gobiernos cuando deciden intervenir en los mismos. Según el estudio, desde la caída del muro de Berlín, se produjo un cambio en el posicionamiento de la comunidad internacional ante las guerras. Se intentan exportar valores como la paz y la democracia, pero para lograrlo se recurre a intervenciones militares. En ocasiones se recurre a conceptos como el bien o el mal para encubrir esas intervenciones con razones humanitarias. Se propicia así una confusión que perjudica o impide la labor de las ONGs. Las intervenciones internacionales conducen asimismo en ocasiones al posicionamiento a favor o en contra de uno de los bandos en conflicto y la consiguiente negación de ayuda a las víctimas que quedan de uno de esos lados. La solución que propugna Médicos Sin Fronteras es que las organizaciones humanitarias asuman su función de atención a las víctimas sin interferencia de los posicionamientos políticos de los gobiernos. Pues en la entrevista que mantuvimos con Arcoiris, con María Greciet, hablamos precisamente del asunto que ahora vamos a retomar, el de la educación. Lo que pasa que ahora desde una perspectiva más global, mundial. El número de niños y niñas que van a la escuela en el mundo es mayor que nunca, pero todavía son demasiados y demasiadas, sobre todo demasiadas, los que no lo hacen, en los países más pobres, claro. Es la información que ha recogido UNICEF en un informe basado en el objetivo de la educación primaria universal para el año 2015, uno de los objetivos del milenio. El número de niñas escolarizadas en el mundo ha aumentado considerablemente, pero no lo suficiente para lograr la meta de la educación primaria universal en 2015, según el último informe de UNICEF sobre el progreso de la infancia, centrado en la paridad de género en la escuela primaria. Un trabajo que constata grandes diferencias entre regiones y distintas áreas de un mismo país. En 125 de los 180 países estudiados, el 86% de los niños o niñas en edad escolar asiste a la escuela. Regiones de Oriente Medio y África están, sin embargo, lejos de esa dinámica. Los niños de los países más pobres tienen 3 veces menos probabilidades de ir a la escuela y el 75% de los que no reciben enseñanza son hijos de mujeres que tampoco la recibieron. UNICEF cree que el objetivo del milenio para la educación se puede alcanzar. Países como Kenia han incrementado el acceso a las escuelas en un 22% gracias a la supresión de los gastos de escolarización. El informe advierte que esto no es suficiente. Hay que invertir además en políticas que mejoren la calidad de esa educación. Una cuestión que pasa por el incremento de la ayuda internacional a la que solo se destina un 0,25%. Recientemente, España acordó la cancelación de la deuda de Argentina a cambio de que este dinero sea invertido en enseñanza. Una iniciativa interesante, esa de España, en este caso con Argentina. Pero ya veis que lo que se dedica a la cooperación internacional todavía es una cantidad que está muy lejos de ese famoso 0,7% que se reivindicaba a lo mejor pues con más ímpetu hace tiempo. No tenemos más cosillas, emplazaros únicamente para dentro de una semana, para que estéis aquí en esta cita con Teleasturias y con Solidaridad. Hasta entonces. Sur. Tenemos también muy presente la educación para el desarrollo, que nosotros hablamos de este tipo de educación, la educación que haríamos aquí, o la divulgación de lo que es la necesidad de que el mundo sea solidario, de que el mundo sea igual para todos, de que todos tengamos las mismas posibilidades. Y entonces intentamos difundir un poco toda esa idea entre la gente aquí. O sea que también hacéis proyectos de cara al interior, digamos. Eso, bueno, esa parte la tenemos un poquito abandonada porque somos muy poca gente. El nombre completo es Arcoiris Educación para el Desarrollo
y nos dedicamos, como su nombre indica, también principalmente al tema de educación. Educación formal y no formal, que llamamos nosotros. ¿Formal y no formal? Formal y no formal, efectivamente. Educación, eso quiere decir, trabajamos en cuestiones de educación obligatoria, como quien dice, o educación oficial, y también en cuestiones relacionadas con la educación no formal, que nosotros entendemos para que, para hacerlo un poco más así, que la gente sepa de qué va, habilidades sociales, que la gente sepa moverse un poco en el mundo, o sea, no solo lo que es el aprendizaje, ¿no?, didáctico en sí, sino que desarrollen todas sus capacidades como personas. O sea, hablamos de desarrollo humano. Conocimientos no regalados, digamos, ¿no? De la Efectivamente, tú lo has educación dicho. Eso es. Y que son enfocados, pues eso, a comunidades, en este caso, del sur. Eso es, sí, nosotros somos una ONG de desarrollo y, por tanto, nuestro trabajo principalmente se desarrolla en el sur. Amigos, amigas, ¿qué tal? Bienvenidos una semana más a Solidaridad en Teleasturias, el rincón que dedicamos a la actividad de la cooperación al desarrollo, de las organizaciones que trabajan en ese campo. Hoy tenemos con nosotros a una de las organizaciones pequeñas, podemos decir. Tal vez el nombre no es de los que más nos suenan, pero vamos a acercarnos a esta labor que desarrollan desde aquí, desde Asturias. Nos acompaña María Greciet. María, muy buenas. Hola. ¿Qué tal? ¿Cómo estamos? ¿Bien? Bien, sí. Aquí. María Greciet es integrante de una organización que se llama Arcoiris. Arcoiris, que no es de las que más nos suenan. Pero ¿a qué se dedica esta organización? Arcoiris, efectivamente, es una pequeña organización.